Chile. Por favor, denle otro aplauso. Quisiera partir por mencionar al director editorial delegado, uno de los artífices de este movimiento que estamos haciendo con Trascender, el señor Rodrigo Norambuena, que quiere dar también un saludo. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Bien, no me gusta tocar el monopolio de la palabra. Son los artistas acá, así que simplemente quisiera dar muchas gracias por venir. Esta es la gente que es de verdad. Muchas gracias. Quiero primero que todo agradecer a la organización, agradecer a todos ustedes que han venido. La pasión de hijos, seguramente lo más fácil no sé si es lo que se tenía que haber empezado el suelo, donde ya vemos que no hay medida, donde estaba sometido al rigor del catolicismo, se ponía a bajar. Démosle un tremendo aplauso a los niños. Siento como una casa también. Esto no es simplemente un halago gratuito, que efectivamente sí lo siento. No solamente estudié acá mi carrera, sino que también tengo familia chilena. Así que Chile es un país que siento muy cercano al corazón. Quiero agradecer a Juan Cristóbal y a Rafael por sus comentarios desde la ciencia política. Juan Cristóbal, en el caso de Rafael, una cuestión vivencial. Es un amigo que conozco hace más de 2 décadas. Y bueno, ha podido aportar este ángulo más personal, más humano, que agradezco mucho a Rafael. Ahora, Rafael dijo que eras de centro derecha, y discusiones pequeñas, mínimas, pero quiero decir lo siguiente. En el fragor de la batalla política nos olvidamos también, como decía Rafael, de distinguir entre grises, porque no hay tiempo para hacerlo probablemente porque el conflicto es muy intenso. Pero de repente, si uno se detiene, puede encontrar personas valiosas en todos los espectros ideológicos. Esto lo digo por experiencia propia. Rafael es un amigo con el cual no siempre estamos de acuerdo, pero precisamente por eso. Y no solamente es mi amigo porque no estamos siempre de acuerdo, sino que es un hombre que, con una honestidad muy grande, confronta sus ideas y lo hace de manera constructiva. Así que desde esa perspectiva resalto mi amistad contigo, Rafa, y agradezco que eso se mantenga en el tiempo. También tengo un gran amigo marxista colombiano, completamente en desacuerdo con sus ideas, encuentro tóxicas y peligrosas, pero él como persona es un gran amigo. Así que simplemente dejar eso en el camino y entrar un poco en la materia, ¿no? ¿Qué es Neoentes? He visto algunos rostros ya conocidos, porque han estado en anteriores presentaciones. Agradezco su presencia, Andrés Barrientos, un gusto que estés acá. Efectivamente, todas las personas que nos están acompañando. Y entrar entonces en materia, ¿qué es Neoentes? Neoentes hace alusión, es un neologismo, un neoente, una nueva entidad, una entidad que puede ser física, tangible, pero también intangible, que es producto de esta manipulación de nuestra especie, producto de la tecnología, por esta motivación que ya no tiene el Homo sapiens, sino el Homo sapiens que aspira a ser Homo Deus, como el título del libro de Yuval Noah Harari, un apologista del transhumanismo, no un profeta de la tecnología como se le ha querido presentar. Es muy difícil ser crítico de algo o alguien cuando ejercen la crítica desde el epicentro de tus críticos y tus críticos te tratan con algodón. Eso no funciona. Así que cuando hablo de entes me refiero a criaturas, estas criaturas que son producto de modificaciones. Y aquí estamos apelando a categorías que no existen aún.
son posibilidades, son trayectorias, es efectivamente ese rostro que yo pongo en el libro, que ha generado también opiniones divididas, pero finalmente a quien le tiene que gustar es a mí. Y yo concluí que era una gran portada, porque lo que quería transmitir era una imagen de terror, de incertidumbre, ¿no? Algo sólido, un rostro deconstruido y un resultado que es poco agradable, que genera poca confianza. Pero por otro lado también, yo he recibido muchas críticas, todas ellas absurdas e injustas, que no han sido contestadas porque quienes me critican no se atreven a debatir conmigo. Simplemente creen que me lanzan una etiqueta de conspiranoico y yo estoy cancelado. No, yo no estoy cancelado por amenaza. No me importa que me cancelen las amenazas. Si alguien quiere debatir, yo siempre lo voy a invitar a debatir estas ideas. Entonces, finalmente, ¿qué pensaba hacer con esta portada? Decía, bueno, va a ser una portada que genera sentimientos un poco negativos, pero también va a motivar a mis críticos a juzgar ese libro por su portada. Que lo que van a decir, miren, ese alien no vale la pena, es un libro que no vale la pena leer. Por lo tanto, terminan juzgando un libro por su portada, por lo tanto, terminan confirmando que son unas amenazas. Así que creo que hay una lógica en eso. Ahora, cuando hablamos de neoentes, entonces podemos hablar de seres tangibles, y aquí podríamos estar especulando, por ejemplo, con quimeras, que son seres en los cuales se combina material genético de 2 o más especies. Entonces, cuando vemos la mitología griega, el Minotauro, el Centauro, bueno, estas cosas ya quizás no sean tan ciencia ficción, no es que se haya logrado eso todavía, pero ya es técnicamente posible. En Estados Unidos, el Partido Transhumanista, fundado por un estadounidense, Sordanista, que establece lineamientos de política transhumanista abiertamente. En el Reino Unido ya existe un partido transhumanista, en Francia también. Por lo tanto, ya dejaron de ser movimientos marginales, sino que son movimientos que buscan representación política en un sistema, entre comillas, democrático, porque también, en base a los resultados de los procesos electorales que tenemos en América, con resultados que son finalmente muy sospechosos e inverosímiles, se terminan validando, en mi opinión, descomunales fraudes electorales que nos dan una falsa sensación de democracia. Pero el punto es que tenemos esta idea entonces de que el ser humano, ¿no?, puede ser modificado, que podemos aspirar a una superinteligencia, a una super longevidad, es decir, aspirar incluso a la inmortalidad, a un super bienestar, porque de nada te sirve ser super longevo y super inteligente si tu calidad de vida es pésima. Es súper malo, exactamente. Y en el fondo lo que hace el transhumanismo, lo que propone el transhumanismo es mejorar, entre comillas, las capacidades intelectuales, físicas, cognitivas, y esto es más grave aún, morales del ser humano. Se cree que nuestra moral puede ser modificada tecnológicamente, lo cual es empíricamente también un absurdo. Entonces, ¿qué pasa frente a esta situación? Esta aspiración del ser humano a superar siempre sus límites naturales. Pero no es nada nuevo, los transhumanistas no han inventado nuevo. De hecho, nadie ha inventado nada nuevo. Si uno revisa la historia y va leyendo, y va profundizando, y va descubriendo ideas, va a encontrar que lo que uno pensaba que era como mente eureka ya fue descubierto 200, 300, 1000, 2000 años atrás. Entonces, esta idea de inmortalidad tampoco es nueva. Ahí es una cita de mi libro, para quienes lo han leído, ¿no?, con la cual abro incluso el capítulo 3. Esta cita de: la vida es el fin que buscas, jamás la encontrarás. Les asignaron la muerte y se reservaron la mortalidad para ellos. Este es un fragmento de la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh es el famoso rey de Uruk, que siempre buscó la inmortalidad, que jamás la encontró, terminó muriendo, porque la inmortalidad solamente estaba reservada para los dioses. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí entonces entramos a esta idea de por qué el ser humano siempre siente esta necesidad de superar sus límites. Es algo muy humano, la curiosidad, este deseo por conquistar su entorno, que no surge de ahora. En algún momento indeterminado de la historia, el ser humano asumió una superioridad sobre el resto de especies. No sabemos cuánto, en qué momento exacto, pero reconoció su superioridad sobre otras especies. ¿Cómo lo hizo? Bueno, aquí también entramos a dos conceptos. A quienes han asistido a una de mis conferencias acá en Chile, probablemente ya hayan escuchado esto, puede haber otras personas que no lo han hecho, así que voy a dirigirme a ellas, que son la amplia mayoría. Hablamos de dos conceptos clave: naturaleza y condición humana.
La naturaleza humana se refiere principalmente a aquellos aspectos relacionados con nuestra biología, con nuestra fisiología, anatomía, genética, psicología. A eso nos referimos con la naturaleza del ser humano. El ser humano tiene una naturaleza particular. Nuestra fisiología reproductiva no es la misma que, por ejemplo, la de las aves. Nuestra fisiología digestiva es muy distinta a las de los rumiantes. Podemos diferenciarnos en estas diferentes categorías con todas estas especies. Pero hay otro elemento que se agrega a esta naturaleza humana. A partir de esta configuración estructural que tenemos, podemos desarrollar ciertas capacidades. Hoy ustedes me escuchan y me entienden porque yo soy capaz de comunicarme mediante un lenguaje articulado. ¿Qué otra especie hace eso que no sea el Homo sapiens? Ninguna. Aquí entramos, quiero adelantar un aspecto cuando se dice que no hay diferencias entre los animales y los seres humanos. Esto es un absurdo sin precedentes. Nuevamente, tendría que venir un doctorado en Harvard en estudios de estupidez para decirnos que estamos completamente equivocados. Pero la realidad empírica nos indica lo contrario. Algunas mujeres definitivamente entablarán relaciones homosexuales y criarán infantes bajo el tradicional modelo biparental. Otras considerarán la posibilidad de tener hijos sin relaciones sexuales como algo posible. 1985 ahora. ¿Qué tiene que ver John Harris con todo lo que estoy hablando? No puedo decir que a partir de este texto de John Harris yo haya aprobado irrefutablemente toda la agenda trans. Eso es un absurdo. Pero sí puedo decir lo siguiente: John Harris es consultor en salud y en bioética de la Unión Europea. Estos son los que enseñan entre comillas a nuestros hijos. Hoy hablar de sistema educativo es una absoluta ridiculez. No existen sistemas educativos hoy en Occidente. Lo que existen son centros de adoctrinamiento. Sí. Y tienen que tener mucho cuidado si consideran enviar a sus hijos a estas universidades, porque existe un 95-99% de reforma para siempre. En la universidad, que es este centro de adoctrinamiento, algo que los comunistas, algo que Stalin hubiese deseado con todo su corazón, con seguridad nos van a adoctrinar y van a terminar siendo funcionales a todo ese efecto. Ahora, imagínense aquí, Harris ya está hablando de cosas muy importantes, el rol de la mujer. Harris señalaba en este mismo libro, lo pueden ver quienes lo han leído. Harris decía, bueno, en realidad el mundo es un mundo violento por culpa de los hombres. Los hombres son violentos porque tienen testosterona. La testosterona los hace competitivos, agresivos, ¿no? Vengativos. Y el mundo sería mejor si no existieran hombres. Hay que eliminarlos, sería lo ideal. Y después en un subcapítulo inmediatamente de este texto que él titula, obviamente con una intención muy clara, como la solución final, haciendo alusión al programa nazi de exterminio de judíos. Miren el título de este experto en bioética que hoy sirve como consultor en estos organismos internacionales. Dice, bueno, en realidad no hay que soñar, hay que implementarlo. Y lo que vamos a hacer es vamos a empezar gradualmente a afeminar a la sociedad. ¿Y dónde vamos a empezar a atacar? A los niños. Ojo, este es un tema, nuevamente, ubiquen su posición. ¿Dónde trabaja? ¿Qué piensa? ¿Quiénes le pagan? Y ya no vamos a hablar de relaciones homosexuales solamente, sino que finalmente, cuando ya no existan hombres, la reproducción puede hacerse por métodos artificiales. Es más, podemos desarrollar la partenogénesis en seres humanos, que es este modelo de reproducción donde no se fertiliza ningún huevo, simplemente una célula se divide, termina madurando y a partir de esa célula se va generando otro organismo exactamente igual al cual esa célula sale. Acá hay un problema que aquellos que han estudiado genética pueden entender que la diversidad genética correría tremendo peligro, y eso tarde o temprano la naturaleza lo compensaría mediante el surgimiento de teranos, de monstruos, de seres alterados genéticamente. Porque la naturaleza siempre va a ser superior al ser humano, que es una robada. Bueno, relaciones de poder, es decir, ¿qué es lo que está pasando ahora? Empoderemos a las mujeres. No, esta agenda no es importante. Siguiente diapositiva. Y vamos a pasar a este último. Esta parte que
que yo repudio con cada fibra de mi cuerpo, es la bandera del progresismo globalista. No es la bandera LGBT. Dejen de usar esta bandera como la bandera de la causa LGBT. Esta es la bandera que van a encontrar en Londres, en Berlín, en Japón, en China, en Perú, en Chile, en México, hasta los pueblitos más recónditos. No solamente la van a encontrar en las calles. Vayan a su restaurante y el posavasos va a ser LGBT. Y van a entrar al baño, el sticker va a ser LGBT. Todo es LGBT. Esta es una campaña sistemática y brutal de adoctrinamiento. Ojo, no va dirigida a los adultos. Esto va dirigido a los niños, adolescentes y jóvenes. El público, el segmento objetivo de estos criminales son los más jóvenes. Porque para nosotros quizás eso no tenga impacto, nos molesta. Pero, por repetición, por insistencia, se van sembrando estos símbolos en la cabeza de los niños. ¿Por qué creen que a veces existían, que ya se han prohibido esos comerciales, donde se repetía la marca que hacían flash así y la gente estaba dispuesta, no al envase de Coca-Cola que hacían, pasaban en 5 segundos 200 destellos de Coca-Cola, porque se siembra en el subconsciente. Lo mismo haces cuando te levantas y le dices aquí, allá, y a eso le sumas el lenguaje de diversidad, inclusión e igualdad, que es el eslogan tripartito del progresismo globalista, que representa todo lo contrario, y termina adoctrinando y destruyendo la capacidad crítica de nuestros hijos. ¿Qué les enseña esta bandera? Esta bandera parte con una agenda, que es la agenda del medio ambiente, o el terrorismo verde, o el terrorismo climático. Hay que ser muy claro acá, yo no soy un enemigo del ambiente, todo lo contrario. La conservación del ambiente, conservación, es una causa conservadora. Les recomiendo leer fervientemente el gran libro de Roger Scruton, Green Philosophy, Filosofía Verde, que es un tratado de cómo el conservador es el real protector del planeta, no es un progres asquerosos. ¿Y por qué el terrorismo climático es el peor? Porque sostiene que el ser humano es una porquería. David Attenborough, el abuelito de la BBC de Londres, es el que hace los documentales, y ahora se está diciendo, aquí vemos a los delfines. No es este abuelito, no le hace daño a nadie. Bueno, resulta que David Attenborough en 2013, en una entrevista cuya fuente cito, para que no digan que estoy inventando, se refirió a nosotros como plaga. La plaga humana. Bueno, entonces vamos a tomar la palabra de Sir David Attenborough. Ojo, graduado de qué? Ustedes son unas amebas, así que no pueden contradecir. Si él dice que somos una plaga, somos una plaga. Cállense. Entonces, ¿qué dice? Que esta plaga lo que hace es destruir el planeta. Nosotros somos los culpables. Ahora bien, es cierto que hay daño ambiental, es cierto que hay cambio climático, mañana el clima va a ser distinto, y pasado mañana también, y en un año, el día de hoy, se registrará otro tipo de clima. El clima cambia constantemente, eso es una evidencia, es una verdad científica, ¿no? Autoevidente e irrefutable. Pero una cosa es decir que el clima cambia por nosotros, y otra cosa es decir que el clima cambia por otras razones que son mucho más influyentes, la radiación solar. Ese es el gran foco de cambio climático. El vapor de agua, las nubes, impiden que ese calor se disipe y escape de la atmósfera. Esa es, en combinación con las radiaciones solares, la fuente de cambio climático. La emisión de dióxido de carbono. Finalmente, el dióxido de carbono, el CO2, es el alimento de las plantas. Sí. Si uno limpia el aire de CO2, vamos a hacer desierto. Ciencia pura y dura. No necesito ser un experto en cambio climático para saberlo. Biología básica, de la cual se enseñaba antes, no ahora, porque ahora están enseñando qué cosa, cómo suplir roles de género. De nuestros niños nos dicen como niñas, de nuestras niñas las tratan como niños. Bueno, ¿qué pasa en este caso entonces? Si el ser humano es una porquería, es esta plaga que destruye la madre tierra, usa una herramienta que se llama el capitalismo. Entonces lo que hay que hacer es quitarle esa herramienta capitalista perversa para que siga destruyendo el planeta. ¿Por qué? Porque si no lo hace va a haber cambio climático, antropogénico. Y ese cambio climático va a llevar a la destrucción de toda forma de vida si es que no hacemos nada. Vamos a empezar con aumento de 2, 3 grados Celsius, 4 grados Celsius en promedio y todos nos vamos a morir. Fíjense nomás cómo sutilmente la prensa asquerosa nos manipula. En España, vean ¿han visto esos programitas de meteorología? Donde te dicen cómo va a ser el clima, días. Ojo con eso. Todo se justifica en nombre de salvar al planeta. Y a partir de esta agenda climática vamos a desprender otras agendas. Aborto.
Ya Rafael había mencionado, ¿no?, lo que yo sostengo, la cosificación del ser humano, la transición de facto de un ser humano, de sujeto de derecho a cosa, la cual yo puedo citar como se me haga. ¿Es una persona? No, no es una persona, no piensa. Bueno, matemos a los que no piensan. No, no es una persona porque no puede tomar decisiones conscientes. Bueno, matemos a todos los que no toman decisiones conscientes, incluidos los adultos. No siente dolor. Bueno, matemos a aquellos que sufren estas patologías a las cuales no se siente dolor. ¿Cuándo se es persona? Irrelevante. El punto es que la concepción señala que la fecundación de un óvulo por un espermatozoide establece el inicio de la vida. No necesito ser científico para saberlo. Incluso por sentido común y lógica puedo llegar a esa conclusión. Pero ya se está interpretando. LGBT y educación sexual integral o ideología de género. La educación sexual integral es cáncer para nuestros hijos. Sí. Que no les vengan con cuentos de que se está incluyendo, se está diversificando. Lo que se busca es literalmente anular reproductivamente a nuestros hijos. ¿Cómo? Mediante la autoanulación. Porque después de 12, 13 años de adoctrinamiento constante en las escuelas, en las universidades, en los restaurantes, en los programas de televisión, en internet, en todas partes el bombardeo constante, este sujeto, este adolescente va a llegar y va a decir: me siento mujer o me siento hombre. Y la ley le va a permitir hormonizarse, como ya ocurre por ejemplo en Canadá, o la ley que acaba de ser aprobada por el Senado español. Hoy es ley que un niño de 12 años puede ir al registro civil y cambiarse de sexo en el documento, sin cirugía, sin absolutamente nada. ¿Qué necesita? Permiso judicial y la autorización de los padres. Pero si los padres están en desacuerdo, ¿qué dice el Estado? Abogaremos por el bienestar del niño. Ya sabemos qué tipo de bienestar es. Y fíjense, en nombre de la diversidad, y esto es lógica pura y dura, por eso es que no se podría atacar ese argumento. Se promueve la diversidad, sí, porque esta asquerosa bandera es un conjunto de colores asquerosos también, pero lo que trata de promover es la diversidad. Y sí, se promueve la diversidad sexual. Se promueve todo comportamiento sexual no heterosexual. Y el comportamiento sexual no heterosexual es conducente a la reproducción. No. Solamente los heterosexuales procrean, hombre y mujer. Punto. Ciencia pura y dura, no hay construcción social. Pueden, como salían estos memes en Twitter, pueden en una isla con puros homosexuales y en otras 50 hombres y 50 mujeres, y veamos cómo quedan en 200 años. Ciencia pura y dura. O cuando ese homosexual se muere, recogen una muestra de ADN, no sé, transexual, se creía hombre, pero tiene cromosoma de mujer. Punto. Ciencia pura y dura. El punto es que esa agenda LGBT es tributaria. No, perdón, esta educación sexual integral es tributaria en la agenda LGBT. Más educación sexual integral, más LGBT. Y yo aporto estadísticas en el libro, donde menciono estadísticas de Gallup e Ipsos, no son encuestadoras progres, son encuestadoras, o sea, son encuestadoras progres, donde se sostiene que la generación X, mi generación, aquellos nacidos entre el 65 y el 80, entre 4,5 y 7% de esa población se identificaba como homosexual. Hoy, la generación post-millennial o Z, ¿no?, que hoy debe tener más o menos unos 17, 18 años en promedio, en los Estados Unidos menores de 25 años, 1 de cada 5 se siente no heterosexual. Ojo, ya ni siquiera no es que sea solamente homosexual, puede ser transespecie, transedad, transraza, transcapaz, transmutante, puede ser cualquier cosa. Pero ojo, ¿qué refleja? Pasamos de 4,5, 5% al 20%. Ahí está la eficiencia. Cuán eficiente y perversa es esta maquinaria de adoctrinamiento. Data pura y dura. Y pueden ustedes ir a más encuestas y van a encontrar exactamente el mismo patrón. Pero yo soy un conspiranoico. Ahí están los datos. Pero datos no es el único sitio. Van a estar también en el Aspen Institute, en el Council of Foreign Affairs, en el Bilden Institute, en las reuniones del Banco Mundial, siempre los mismos sujetos, los mismos protagonistas, a nivel supranacional y con sus embajadores, sus tontos útiles en los Estados Unidos. ¿Por qué creen hoy que estamos gobernados por puros imbéciles? Porque son fáciles de dominar, son fáciles de manipular. No piden, dale poder a un imbécil y ese imbécil va a meter a su madre con tal de mantener ese poder. Han seleccionado a lo peor de la sociedad. Esto es lo que conviene. Y
por eso tenemos esa tiranía. Por eso hoy, con mucha vergüenza, cuando fui a Edesur, a la librería Editorial Sur, y estuvimos ahí firmando libros, me sorprendió ver que en la Municipalidad de Santiago se hubiese la bandera LGBT, la bandera del feminismo. Esta bandera no tiene lugar. Chile ya incorpora esas banderas. La bandera de Chile ya incorpora esas banderas. ¿Qué hacen? ¿Por qué se genera discriminación hacia las comunidades heterosexuales y no indígenas? Esos son los resultados. Finalmente, si tenemos la posibilidad de tercerizar todo el proceso reproductivo del ser humano, que es lo que se busca con estas tecnologías, unos pocos terminan convirtiéndose en dioses. Y no me cree que existen métodos artificiales que se están trabajando con aplicaciones ya de largo plazo. Existen ganas de inteligencia artificial para monitorar a los bebés que hayan recién nacido. Ya se puede derivar espermatozoide de células madre obtenidas de mujeres adultas a biohombres. Voy a ser muy preciso en esto. Uno puede extraer técnicamente, no se ha logrado todavía, pero se está trabajando en eso, extraer de médula ósea de una mujer adulta, del hueso, le sacan, no de la médula, le sacan médula ósea y extraen células madre. En laboratorio esa célula madre de una mujer adulta puede ser derivada en espermatozoides y en humanos. Los hombres ya no existen, ya no sirven si es que son así. Y ya se han creado embriones artificiales que fueron creados a partir de gametos derivados en laboratorio a partir de células madre. O sea, ya se ha hecho en otras especies. Ahí está, pues. Ojo con aquellas señoras o mujeres que detestan a sus maridos. Gracias, tienen gordo. Porque le pregunto a las mujeres, por más que los hombres, como decía una famosa canción en el Perú, que son una basura, ¿podrían ustedes vivir sin hombres? No. Más fuerte. Esto es, en resumen, y hay muchas cosas más, y lo podrán afirmar quienes han leído el libro, de lo que tratan los hombres. Por eso este libro ha tenido un gran éxito, porque el libro le permite a la persona que lo lee interpretar el mundo de otra manera. Como bien dijo Rafael, el libro puede ser discutible, y estoy seguro que hay elementos que pueden ser discutibles, y yo daría bienvenida a ese tipo de críticas porque mejoraría mi trabajo. No me cierro la crítica, lo que no tolero es la estigmatización. Este es un trabajo serio, me tomó 6 años. Yo no voy a exponer mi reputación, mi nombre, mis esfuerzos para quedar como un idiota. Hice un trabajo realmente meticuloso, riguroso. ¿Puede tener equivocaciones? Sí, pero creo que en el meollo del asunto doy en el clavo. Y como les decía a las personas que se acercaban a comprar el libro en la librería, les garantizo que después de leer este libro, su interpretación del mundo cambiará completamente. Muchísimas gracias.